estamos otra vez en este espacio de conversación, hoy en un lugar que hemos querido que sea muy especial, en medio del campo. Hoy vamos a conversar sobre el dolor, que es un tema que nos acompaña. Para ello hemos invitado a Vera Santos. Vera es una psicóloga especialista y docente en duelo, pérdidas, trauma y apego, que actualmente dirige el Instituto Regenera, donde también ha creado el proyecto formativo en duelo, apego y su relación a través del trabajo de partes. Y sobre todo es una profesional con una extensa trayectoria en este tema y una referente para todos nosotros. Vera, muchas gracias por participar de este espacio de conversación. Creemos que nos puedes aportar mucha profundidad de mirada y seguramente muchas reflexiones que nos pueden ayudar a acercarnos a este tema que es tan importante, ¿no?, para todos. Bienvenida. Un gustazo, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y bueno, el lugar, qué decir, ¿no?, para hablar sobre estos temas, inmejorable. Muy contenta, Jordi. Muchas gracias. Una de las cosas que de entrada me impactó mucho de tu perspectiva de cómo tratar o cómo profundizar sobre este tema es la relación, el vínculo tan estrecho que siempre hacías entre el dolor y el amor, ¿no? Es algo que me encantó y al mismo tiempo me fascinó porque tiene realmente mucho sentido. Entonces, no sé si nos puedes contar cómo lo relacionas y por qué es tan importante este vínculo. Uh-huh. Pues yo para vincular esta asociación siempre asocio o voy a nuestra naturaleza humana, ¿no? Y es que los seres humanos estamos preprogramados genéticamente para el contacto emocional, para vincularnos afectivamente con el otro, con los demás, ¿no? Somos seres relacionales por naturaleza y esto no lo aprendemos, viene dado, ¿no? Nuestra naturaleza intrínseca nos orienta a vincularnos afectivamente con los otros. Entonces, desde ahí, claro, si yo estoy afectivamente vinculada con otra persona, porque es mi naturaleza, cuando hay una pérdida importante en mi vida, sea por muerte o por una ruptura o cualquier tipo de pérdida, si estoy afectivamente vinculada, me va a doler, ¿no? Porque estamos especialmente dotados para amar y para ser amados, y esta es nuestra verdad. Es una verdad indiscutible, ¿no? Que hay veces que algo es discutible, pero esto es incuestionable. Entonces, si estamos afectivamente vinculados, ¿no?, con los otros, si nuestra verdad es el amor, cuando hay dolor, ¿no?, cuando hay una pérdida, pues hay dolor. Por tanto, el dolor es un canto al amor, es un grito al amor. Lo señalaba Erich Fromm con su frase: el duelo es el precio que se paga por amar. Por tanto, cuando nos estamos negando el dolor, también nos estamos negando el amor, de alguna forma, ¿no? Exacto. Si no naturalizamos el concepto, porque siempre, ¿no?, entendemos el duelo según este autor de referencia, pero creo que el duelo, para entenderlo, hay que bajarlo de aquí a aquí, ¿no?, al corazón, ¿no? Y el corazón y nuestra manera de ser, nuestra naturaleza, está orientada a esta parte afectiva, ¿no? Entonces esto es lo más importante, ¿no?, para entender y acompañar en el dolor. Tanto amas, tanto dueles, por tanto, ¿no? Voy cerrándolo. Entonces, de alguna forma, cuando cierro también la puerta a este sentimiento, a confrontar el dolor, también cierro muchas puertas también a amarme a mí mismo, no solo ya hacia el otro y al vínculo que podía tener con la otra persona, sino también en relación a mí misma, ¿no? Ya la riqueza emocional de todo lo que puede estar pasando ahí, ¿no? Absolutamente, claro. Que esto es un poco lo que ocurre en nuestra sociedad occidental, ¿no? En Occidente se han generado una serie de mitos, un sistema de creencias muy limitantes en torno al dolor, porque es como si lo apartara, ¿no? Se aparta el dolor porque no quiero verte llorar, no quiero ver que expresas dolor. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para esto. Es como si culturalmente tuviéramos que vivir en una ventana muy pequeñita, muy pequeñita, donde tenemos que ser felices, según la cultura, pero sin que nos duela la vida, sin vivir. Porque al final, si el dolor es un grito, una expresión del amor, si infravaloro el dolor y lo aparto, estoy infravalorando el amor, que es nuestro motor de vida, ¿no? Entonces este es el punto, que si yo me cierro en el dolor, me estoy cerrando a la vida, a toda esta parte emocional y a esta riqueza que es importante ver, ¿no?, y desgranar. Es como que nos han enseñado a vivir solo desde lo positivo, positivo, a positivizar la vida, pero positivizar la vida, según la cultura occidental, implica
todo lo que duela, la enfermedad, la vejez, la muerte, las emociones difíciles, todo se aparta. Entonces estoy aquí. Y claro, aquí no se puede crecer y no se puede vivir, pero culturalmente estamos en este punto. Y ahí es donde viene el sufrimiento, que no tiene nada que ver con el dolor. El dolor es inevitable y forma parte de la vida y forma parte de nuestra naturaleza, por tanto, sí tenemos la capacidad de sostener el dolor. Aunque duela mucho, mucho, mucho una pérdida, el ser humano tiene esta capacidad porque genéticamente estamos diseñados para vivir, para perder también. La dificultad viene cuando viene el sufrimiento, estas creencias limitantes que no nos han permitido expandir nuestra ventana de tolerancia y abrirnos a la vida. Entonces, cuando esto no sucede, este músculo no se expande, ahí es cuando viene el sufrimiento, que esto es distinto al dolor. Y en este sentido tiene que ver con esta desconexión que decías, ¿no?, entre la parte mental y la emocional, ¿no? Para decirlo de alguna forma, el dolor me permite la transformación. Eso es. Y la parte emocional me permite la elaboración de todo el material que tengo ahí que me está pasando. Pero en cambio el sufrimiento estoy en otro lugar, ¿no? En otro lugar que seguramente nosotros muchas veces lo hablamos, ¿no? Cuando estás en el sufrimiento estás victimizándote con la vida, con la historia, con lo que te ha pasado. Y cuando estás con el dolor sí que puedes estar elaborando y puedes estar liderando tu transformación, ¿no? No sé. Este es el punto, ¿no? Que muchas veces se confunde, ¿no? Y son conceptos muy distintos. El dolor, efectivamente, tiene un potencial transformador muy, muy, muy importante. El dolor es natural, es inevitable, y si me toca y me sostengo ahí, voy a entender cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día una persona había tenido una pérdida importante y conectó con la tristeza, conectó con el dolor, conectó con lo que estaba sintiendo, era la pérdida de su bebé. Y cuando conectó con el corazón ya, con su dolor, decía, ostras, es que lo que me duele es no haberle abrazado más, no haber expresado más, no haber estado más presente, ¿no? Entonces el dolor te lleva a elaborar muchas cosas, y esta persona que ahora está en la vida dice, es que mi hijo me ha enseñado a estar más presente. Yo ya lo sabía de aquí, pero hasta que no he escuchado mi corazón roto, mi dolor, y ha sido muy, muy difícil para mí, pero hasta que no he ido aquí, no me he dado cuenta de verdad. Porque muchas veces sabemos, pero no lo tenemos integrado, ¿no? Y este es el punto del dolor. Y el sufrimiento tiene que ver con que entro en bucle, ¿no? La rumiación, ¿no? O incluso esto es ley de vida, esto es ley de vida, me dice toda la sociedad, entonces yo no me dejo sentir mi dolor porque es ley de vida, no voy a expresar más a los demás porque parece que molesto, parece que soy una carga para el otro. Entonces, para evitar eso, me aíslo muchas veces, ¿no? Vivimos como en soledad nuestro dolor, y esta soledad intrapersonal puede generar mucho sufrimiento también, ¿no? Porque no soy digno de expresar. Entonces no elaboro y se me queda aquí. Porque el potencial transformador del dolor, que va por otras áreas del cerebro, no están desactivadas. Por tanto, a nivel social, a nivel de sociedad, como mensajes que recibimos explícitos o implícitos, de alguna forma nos va condenando a esta otra soledad, ¿no? Que nos aleja de esta interdependencia, ¿no? Así como cada quien ama de una forma diferente o aprende a amar de una forma diferente por su historia, por sus aprendizajes y por sus experiencias, pues también a doler de una forma diferente, ¿no? Totalmente. El sufrimiento nos aleja del otro y también de mí, me aleja de mí misma, ¿no? Porque como yo estoy diciendo esto no lo puedo sentir y soy una carga, esta creencia que al final introyecto dentro de mí me hace sentir que yo no valgo, que soy pesada, pero no solo para el otro, sino para mí. Entonces estoy sufriendo más desde aquí y estoy dejando el dolor aparte. Y este es el mensaje social en general que tenemos, ¿no? Yo muchas veces cuando acompaño a personas no estoy acogiendo el dolor natural, sino el sufrimiento de estas creencias limitantes que se han introducido y que interfieren en el proceso elaborativo, ¿no? Cuando el dolor es un potencial transformador que nos lleva a nosotros mismos, ¿no? El sufrimiento, si se hiciera una buena pedagogía, si abriéramos la conciencia en este sentido, podría evitarse.
no a nivel individual, porque esto es además a nivel social y a nivel de historia de vida, entonces a nivel individual muchas veces cuesta más, sino a nivel de humanidad, ¿no? Que tengamos conciencia de esta parte, ¿no? De esta diferenciación. Y me viene con esto de, para entrar a conectar en esta parte de dolor, como decías antes de romper también un montón de mitos. ¿Y cuáles serían algunos de estos mitos que tú en tus sesiones o en tus acompañamientos, en tus formaciones, trabajas? Sobre todo, o son más comunes o más frecuentes que con los que viajamos. Pues hay muchos, ¿no? Hay muchos mitos, pero el mito de el duelo dura un año, o tiene una fecha, o hay que tener prisa, ya estás así, han pasado 6 meses. O el otro día, ¿no? Una persona que acompañaba en el dolor, un médico le dijo, estás de baja por enfermedad prolongada, cuando era un duelo natural y habían pasado 3 meses desde la pérdida. O sea, un mito es la prisa y el tiempo, y si te pasas de ese tiempo, estás mal. Tienes un duelo complicado o tienes depresión, ¿no? Se asocia muchas veces el duelo a depresión y no se sostiene. Entonces, esto, el temporal de un año, 6 meses, es un gran mito, porque el duelo es que tiene tantos colores, cada persona es un mundo. Es muy difícil, sí que el criterio temporal tiene un punto, pero con un contexto, siempre con un contexto, ¿no? Claro, una persona que está en duelo y de repente, ¿no?, ha tenido la pérdida de su marido y ha estado en estado de shock durante 6 meses, pues en lo peor, lo más difícil viene pues a lo mejor a conectar con 8 meses o un año, ¿no? Entonces le quedará todavía un tiempo y es un duelo natural. Entonces este, por ejemplo, es uno, ¿no? Luego otro que ahora estoy viendo mucho es que muchas veces en la literatura del duelo se dice que para estar en paz hay que perdonar, por ejemplo. Hay que perdonar al ser querido o hay que perdonar. Y yo he visto que muchas veces para estar en paz no se necesita esto, ¿no? Y esto es un canto a las personas que estar en paz ha implicado no perdonar a esa persona. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Una persona que me decía, es que una parte de mí sí quiere mucho a mi abuelo, pero otra parte de mí no le perdona porque sufrí un abuso de él, ¿no? Entonces, estoy en paz si no le perdono, porque esto hace que yo me cuide a mí misma y esa parte de mí que necesita mi autoprotección. Pues esto es otro mito, ¿no? El de hay que perdonar, ¿no? Que ahora también con toda la dimensión espiritual parece que, y a veces no, yo creo que la dimensión espiritual es el amor, es estar en paz, y eso luego tiene muchos caminos, no hay que tener como un protocolo para esto, ¿no? Estamos otra vez con esto, ¿no? Con estas creencias o estas voces de fuera que de alguna forma nos imponen a pensar o a dirigir nuestras emocionalidades que pueden ser, que no atienden a la diversidad de nuestro sentir, ¿no? Y nos obligan o nos empujan a que tenga que ser de una manera o no otra. Exacto. Y de alguna forma no permiten pues la naturalización y la personalización de cada duelo, ¿no? Que además del duelo, cuando estamos hablando de duelo, sí que me gustaría también esto, ¿no? Matizar también que no estamos hablando solo de duelo por una pérdida por muerte de alguien, ¿no? Sino también hay muchos tipos de duelo, ¿no? Como decía antes, en las relaciones o incluso en nuestras facultades, ¿no? ¿Hay también una jerarquización en este sentido de duelos también como otro mito? Otro mito es la jerarquización del dolor, ¿no? Que la muerte es más dura que una ruptura o que una carencia afectiva, ¿no? Dicen, eso ya pasó. Era de niña, ahora ya te tienes que olvidar de esto. Ya, pero esa carencia, si yo no la he elaborado, puede ser mi gran duelo, ¿no? Perderme a mí misma. Entonces hay una jerarquización que parece que el dolor de la muerte es el más agudo. Y luego dentro de la muerte también hay una jerarquización, ¿no? Cuando a lo mejor para mí la peor pérdida es, no sé, la de mi amiga, ¿no? Porque es una amiga que ha hecho de hermana, que ha hecho de madre. Entonces hay que tener mucha cautela, diría yo, a la hora de hablar del dolor, porque tiene tantos matices, tantos colores, y cada persona tiene su propia historia. Entonces, para otro mito, enlazo con otro mito, es el duelo hay que intervenir con guías de intervención o protocolos de actuación muy restringidos. Si no tengo un mapa
que singularice a la persona, esos protocolos pueden generar un sufrimiento, porque yo no encajo ahí, ¿no? Yo no encajo en esto. Y entonces es un sufrimiento añadido porque la persona piensa, oye, vengo a un terapeuta de duelo, me está acompañando y esto no está funcionando, es que algo mal hay dentro de mí, ¿no? Y muy probablemente es porque a lo mejor la mirada no se ha amplificado, porque no vemos el duelo, vemos la persona, en primer lugar, en duelo, pero no el duelo tapando a la persona, ¿no? Esto es importante. Nosotras que también acompañamos esto, ¿no? El despertador mucho en los procesos de transformación y de cambio, tanto a nivel individual como a nivel incluso de organizaciones, ¿no? Vemos que está muy presente otro mito, ¿no? Que es el tema, lo podríamos relacionar los submitos de la prisa, de los resultados, y todo esto me hace pensar con un mito que está muy de fondo, que tiene que ver con esto, que es el progreso, ¿no? El demostrarnos continuamente que nosotros estamos progresando y que esto ya lo he dejado atrás y que esto ya estoy en otra etapa y que yo ya estoy en el nirvana o que ya no soy inmune a todo. Sí. Y cuando es evidente que continuamente nos vamos encontrando con lo mismo, ¿no? Y por lo que decíamos, ¿no? Seguramente porque la vida y la muerte forman parte, son las dos únicas, seguro, constataciones que tenemos, ¿no? Desde que nacemos sabemos que nacemos y que después nos morimos. Entonces, este mito de la linealidad y del progreso respecto a la parte más evolutiva que tiene que ver con un círculo, ¿no? Con una parte circular que es esto con la vida y la muerte, creo que es algo que también no nos permiten hacer estos procesos, ¿no? Es como que nos limita y continuamente es, no, si yo esto ya lo viví, ya lo había dejado atrás, ahora ¿por qué estoy llorando? O ahora ¿por qué esto me está afectando? Bueno, es que también no tengo derecho también de que me está afectando. Exacto. No sé si te lo encuentras. Sí, sí. Esto que dices es muy importante porque esta es la falsa creencia también de el progreso es, al final es lo mismo, ¿no? Es no sentir, ¿no? Al final, una persona, en este caso en duelo, en una situación emocionalmente difícil, al único lugar al que tiene que llegar es a sí mismo. Es volver a casa, ¿no? Es volver al estado original, a tu esencia. Entonces, quiero correr, pero ¿hacia dónde quiero ir? Si la vida es estar aquí, es vivirla desde ti, desde dentro. Y luego en la vida pasan cosas difíciles, que es un recordatorio de volver a casa, ¿no? Y me lo decía esta mamá, ¿no? Decía, es que, después de haber elaborado el duelo, me decía, es que, claro, la pérdida de mi hijo, lo que me ha ayudado es a estar más presente en la vida, a volver aquí. Yo estaba buscando fuera todo, cuando realmente lo de dentro estaba aquí. Y cuando pasan emociones o crisis en mi vida, me vuelve a recordar que lo importante es esto. Aunque haya una crisis y lo pase mal, pero es el precio que hay que pagar, ¿no? Para vivir. Sí. Igual nos tenemos que ocupar de no perder, ya que hablamos de pérdidas, de no perdernos en la búsqueda, ¿no? Exacto, porque si no nos perdemos a nosotros, claro, y a nuestro camino, ¿no? Que es el ir caminando, es el ir viviendo. Y ahí está el punto de sobrevivir y vivir. Si yo voy a estar en progreso en el futuro pensando en no sentir, estoy sobreviviendo en automático. Si yo me conecto con las emociones difíciles, tienen una función elaborativa, no me voy a quedar ahí, sino que una vez eso se elabore, yo habré crecido como persona. Es mi tarea. O sea, mi tarea evolutiva y vital es esta. Es transitar lo que me vaya sucediendo en la vida, sea lo que sea, lo fácil y lo difícil. Y en este transitar es volver a mí todo el rato, no perder el eje, porque a eso hemos venido, ¿no? A ser cada vez más lo que somos, cada uno de nosotros, ¿no? Y el duelo es una oportunidad que te da la vida para retornar. Y volviendo al tema del dolor, ¿qué relación hay entre el dolor y el apego? Porque sé que es esto, ¿no? Como decías, que tú trabajas mucho el tema del apego y cuánto, para que haya esta elaboración que ahora estabas mencionando, ¿cuánto es necesario que yo pueda visitar el apego? ¿Qué tipos de apego hay? Si nos puedes desarrollar. Sí, mira, esto es un tema importante, ¿no? Porque al final
somos personas, ¿no? Y las personas somos biográficas, tenemos un histórico. Y ese histórico, o sea, el mito, ¿no?, que hablábamos, eso ya lo has vivido. Tu infancia fue difícil, pero ahora estás en el presente y tienes que vivir el presente, ahora además con esta cultura del presente, que es muy importante. Pero precisamente para vivir el presente, si en el presente se me está activando una herida no resuelta, esto es lo más presente que puedo estar conmigo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no?, que quizás más se entienda mejor. Recuerdo una persona que había tenido una pérdida importante, ¿no?, y decía, es que yo no la quiero llorar, yo no quiero llorar la pérdida de mi pareja, no, porque, vamos, es una tontería llorar, esto es de personas muy débiles, que es otro mito, ¿no?, llorar es sinónimo de vulnerabilidad, no quiero. Claro, cuando vamos explorando, ¿qué es lo que le estaba pasando a este chico? Que había aprendido que su papá decía, no llores, hay que ser valiente en la vida. Y te quiero valiente. Y estoy orgulloso de ti si eres fuerte. Y ser fuerte es no llorar. Entonces, ¿qué ocurre? Que este chico, sabiamente, para reconectar con el afecto y el reconocimiento de su padre, pues hacía esto. Se puso una barrera consigo mismo y no lloraba, porque así recibía el afecto de su padre, ¿no? Porque estamos hechos para vincularnos afectivamente. Pero si me dan un condicionamiento, yo voy a tratar de adaptarme para recibir ese reconocimiento, ese amor, ese afecto, ¿no? Pero esas creencias, esa manera de adaptarme al medio en ese momento, va a resonar en mi vida después. Entonces, cuando tengo una pérdida importante, que es la pérdida de mi pareja, y además esta pérdida se ha producido, porque esto fue una ruptura, porque no había intimidad, porque a él le costaba mucho conectar emocionalmente, ¿por qué era? Porque había una creencia interfiriendo de no conexión. Y aquí le pasaba lo mismo con su duelo. Estos son los costes que tiene en la vida, ¿no? Y esto sí puede complicar los procesos de duelo, porque no lloro, pero hay una parte de él que necesita llorar, ¿no? Los dos duelos. La ausencia de un papá incondicional y la pérdida de su pareja. El reto está ahí, el reto está precisamente en cómo sanar, cómo tomar conciencia y cómo sanar, claro, en esas heridas que podamos tener para después realmente no se nos repitan las mismas historias. Justo es. Claro, si yo tengo por delante estas creencias que son de atrás, si yo las quiero trabajar solo desde el duelo, no las voy a poder acompañar. Se va a generar un bucle, que es el sufrimiento. Ahí tengo que ir hacia atrás porque se está activando esa memoria. Y entonces poder reparar eso para luego poder elaborar el duelo presente, ¿no? Y esto es lo importante, que somos seres biográficos y si no hay una herida reparada, la vulnerabilidad llama a la vulnerabilidad y se puede activar. Entonces hay que tener esa visión holística, biográfica de la persona, ¿no? Y yo, Jordi, el porcentaje que veo más alto de personas que acompaño viene porque viene de atrás. Pero un 90%, lo digo así sin saberlo bien, pero muchísimas personas vienen por un sufrimiento de atrás. Y entonces vienen y a lo mejor me dicen, es que no es que me pase nada, no hay nada que me haya pasado en concreto, pero no soy nada feliz. Y sufro mucho y no le encuentro sentido a la vida. Y ahí yo me pregunto, ¿me está hablando él, en este caso, o me está hablando su niño herido? Su niño, su adolescente, o su herida, ¿no? Su herida que está ahí y que nos ha sanado. Y efectivamente, viene todo de atrás. Igual que los duelos. ¿Cuándo son los duelos complicados? La mayoría son porque hay heridas detrás que nos han sanado, que nos han reparado. Entonces, claro, ¿cómo voy a poder yo con un dolor tan fuerte cuando tengo la mochila ya tan llena? Tiene sentido. Sí, sí. Si nosotros estamos hechos para amar y ser amados, que esta es nuestra verdad, sin perder el eje aquí, ¿no? El amor requiere de ir despacio, o sea, requiere lentitud. Yo no puedo querer si voy deprisa. Es imposible. Porque estamos hechos para la calidad, no para la cantidad. Y el amor requiere de presencia, requiere de saber qué necesito y qué necesita el otro, parar, escuchar, estar. En un mundo que vivimos tan acelerados, es imposible que el amor se dé. En este sentido, se habla mucho de amor, pero a nivel conceptual, no a nivel real, integrativo. El amor es
pues estar presente, ¿no? De verdad. Y el duelo, como es algo tan fuerte y es un dolor tan fuerte, te lleva a la presencia, te lleva a conectar y decir, ostras, ¿qué me ha pasado en la vida? Ostras, tengo que parar. Y ahí, en ese parar es cuando me doy cuenta, pero es en este parar cuando me doy cuenta cómo merece la pena vivir la vida, qué es lo importante de verdad. Y hablando del progreso, decían, no, pero estamos en un momento social donde hay muchísimo progreso tecnológico, estamos mejor que nunca. Ostras, pero si el progreso va en detrimento de la conciencia y de nuestro buen vivir, no es progreso. Nos estamos equivocando de semántica, ¿no? Tiene que ir alineado. Es como que no nos damos el espacio, porque no hay amor. Exacto, no hay amor. Y que normalmente ese amor es porque no se ha cultivado, en parte, en la infancia nos han querido siempre deprisa y reconociendo al otro. Por eso hay tanta autoexigencia, por eso hay tanto perfeccionismo, por eso hay tanta inseguridad, por eso hay baja autoestima. Y hablo en general, porque sí, en general tenemos de una manera u otra estas partes. Yo al menos lo veo mucho en consulta y resuena con momentos de mi vida que también he vivido esto. El objetivo, aunque todo esto requiere un proceso, es que yo, como desde mi parte adulta, conecte con mi herida y pueda reparar eso, ¿no? Y que pueda decir yo a mi parte herida, ya no hace falta la exigencia, ya no hace falta el perfeccionismo, aquí hay amor sin tener que hacer todo este esfuerzo, ya no es necesario. ¿Cuáles serían algunos tips o al menos 2-3 elementos que tú digas que son muy importantes a la hora de acompañar en un proceso de otra persona? ¿Qué dirías que para los que acompañamos, sí, ¿verdad? Bueno, yo lo primero que diría es el autocuidado real, no el autocuidado tradicional, el autocuidado real de haber hecho trabajo personal. El propio dolor o sufrimiento de la persona, si yo no me he cuidado, no me he hecho trabajo personal, puede activarme mis heridas, que es lo que en psicoterapia llamamos la contratransferencia, ¿no? Y eso hace sufrir mucho al acompañante, aparte de que nos hace un buen proceso, pero el acompañante le hace sufrir mucho, ¿no? También para tener una ventana de tolerancia expandida, para que quepa la vida del otro, para que yo pueda sentir la vida del otro y sostener sin sufrir, ¿no? Entonces, acompañar y conectar con el dolor sin sufrir. Y luego el segundo, que para mí es muy importante, es, para mí cada persona que acompaño es un regalo, porque como el dolor es transformación, esa transformación personal que hace esa persona poco a poco en proceso, es un regalo para mí. El insight que hace la persona me lo llevo yo también. Entonces me devuelve a la vida, al eje, me conecta y digo, ostras, qué profesión tan bonita. Es una belleza porque me lleva a estar en casa todo el tiempo, todo el rato. Y no sé, es que para mí es una línea muy fina entre lo personal y lo profesional, ¿no? Es la profesión me conecta con el buen vivir. Esto el segundo. Y luego el tercero, no hagamos muchos acompañamientos al día, desde mi punto de vista, ¿no? Calidad, menos es más. No puedo estar sosteniendo tantas horas. Necesito respirar, necesito cuidarme, ¿no? Tener una estructura, un horario, que quiero decir que quienes nos dedicamos a acompañar, también nos tenemos que acompañar a nosotros en otras áreas de la vida, ¿no? También, precisamente el mensaje lo que me dice es esto. Si yo voy desde mi parte, tengo que salvar al mundo y tengo que ver a muchas personas, pierdo el eje de nuevo. Y al mismo tiempo, Vera, cuando te escucho con todos estos elementos, me viene que esto sirve para cualquier persona. O sea, quiero decir que no solo necesariamente para las personas que acompañemos a otras personas a nivel profesional, sino también a nivel personal, ¿no? En los procesos. Entiendo que igualmente el hecho de ser consciente de la mochila que llevemos, de cómo eso puede estar impactando o no en el otro, en nuestro acompañamiento, de si tenemos la ventana de tolerancia abierta o no, si le estamos, qué tipo de mensajes le estamos dando, si le estoy dando espacio o no, si estoy presente o no. Todos estos elementos, ¿no? Entendemos, son fundamentales, ¿no? Para acompañar a cualquier persona, ¿no? Sí, sí, para el ser humano, para todos los seres humanos que vivimos, para todos que vamos a ser dolientes y para todas las personas, porque al final no es tanto la profesión, sino para
lo que hemos venido al mundo, que hemos venido a vivir en calidad, al buen vivir, a vivir en bienestar, a esto, ¿no? Entonces, pues, reestructuremos la mente para que esté orientada al buen vivir y no a sobrevivir. Para mí un consejo importante que me doy yo a mí misma es ir más a la naturaleza, porque te conecta, ¿no? y te centra, ¿no? La nutrición de la naturaleza, de los amigos, ¿no? Y poder vivir desde ahí. Y sobre todo, una cosa importante es también que no hace falta que estemos con dolor. El dolor es una puerta de entrada para todo esto es verdad. Pero no necesitamos estar pasando un momento difícil o sufriendo con dolor para estar conectando o para hacer estos aprendizajes, ¿no? Podemos incorporar un ejercicio. Yo llevo ya un tiempo incorporando un ejercicio personal cotidiano, como una higiene mental, ¿no? Igual que nos lavamos los dientes, dedicarle unos minutos al día a conectar con la vida, ¿no? Y yo sí que conecto con qué ocurre si me voy a morir, si me muero mañana, si me muero... Tengo algún asunto pendiente conmigo o con mis seres queridos, y me da una mirada a la vida distinta. Y cuando mi hija tiene una rabieta muy grande, estoy cansada y tengo esa mirada, aunque esté cansada, lo vivo distinto. O no sé, cuando estoy en el hospital en la sala de espera y tengo esa mirada, la vivo distinto, más relajada, más en paz. Sí, yo creo que al final es cuál es el sentido de la vida. ¿Qué queremos priorizar, no? Claro, si el sentido de la vida es vivir, entonces si estoy muy agobiado, muy cansado, igual es que he perdido un poquito el eje, vuelvo. Cansado no me refiero de un día que tengo niños, sino cansado de agotamiento mental. Volver y volver y volver. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, y por tu generosidad y por regalarnos este canto al amor, ¿no? que es visitar el dolor desde esta mirada. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi, por todo, por la invitación, el entorno, y un gustazo porque para mí esto es un regalo. Es mi ejercicio del día, o sea que genial, gracias. Muchas gracias.